Mauro, buenas noches, ¿me escucha? Querido Nelson, ¿cómo estás? Aquí Mauro contándole a la gente que usted el día sábado que estuvimos en Quito, chica, ya faltó nomás que usted haga el show, pues hasta le dieron regalos, se tomaron fotos, regalitos. ¿Cómo la vio Mauro? No, no. Muy agradecido por el cariño de la gente, pues, y obviamente muy contento por esos abrazos, por ese afecto. Se nota cuando hay mucha sinceridad y cuando es espontáneo. Y por supuesto, gracias a ti porque tú me has abierto el espacio aquí a través de tu canal, amigo Nelson, y ese día, pues, usted era la estrella del show, yo nada más un accesorio, un complemento de ese día. Así que nuevamente la pasé súper bien, usted es un crack y ahí pues nos divertimos muchísimo. Ahí estuve con mi padre, Sí, 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 eh, sí. Muchas con, gracias por la con, invitación, ¿ah? con mis primos, con mi hermano, en fin, o sea, la pasamos bastante bien, bastante bien. Pero no estuvo Eduardo ahí, pues. Ah, perdón, con mis primos, ¿cierto? No, no fue Claro, con mi novia estuve ahí, con mi claro, novia, con mi estaba hermano, claro. sí, sí, Estaba ahí con sí, sí, la, sí, con así la, que, con la jefa, con la jefa. sí, 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 no estaba el Edu, no estaba el Edu, es verdad. Mauro, bueno, hablemos un poquito de la coyuntura, de lo que hemos visto. Me gustaría tu lectura precisamente acerca de lo que ya hoy es la papeleta completa y me gustaría tu lectura de la única mujer que hoy va a pelear la presidencia de la República y es la señora Luisa González. Bienvenido. Creo que hay cuestiones a favor y también cuestiones en contra que siempre aparecen en una campaña. Cuestiones a favor, creo que el mismo hecho de ser mujer puede marcar un elemento diferenciador dentro de esta contienda Claro, electoral. Creo que eso le puede dar una ventaja en términos políticos al ser la única mujer liderando un binomio presidencial. Segundo, el mismo hecho que puede ser considerado como una ventaja al mismo tiempo como debilidad ya. de no ser tan conocida, creo que tiene sus pros y sus contras. Sus contras, evidentemente, pues a veces uno quisiera que alguien sea conocida de antemano, pero a veces también eso te limita posibilidades de crecimiento, porque el hecho de que te conozcan tampoco es certeza ni es seguridad de que vayan a votar por ti. En cambio, cuando tú eres de alguna manera un actor, un agente político nuevo, en este caso, ella es una actora política que emerge, que irrumpe en este momento, me parece que puede tener mayores posibilidades de crecimiento y menos exposición en el sentido de que pueda ser golpeada, de que pueda tener Claro. flancos o puntos, porque no ha estado expuesta a esta comidilla cotidiana de la batalla política, sí, sin perjuicio de que evidentemente pues ya por ahí han intentado de alguna manera desprestigiarle, pero con campaña bastante ruin, Sucia, también diría claro. yo, ¿no? Bastante sucia, pero digamos más allá de eso, al ser nueva relativamente hablando en el escenario nacional, no, no así en su provincia, me parece que le permite también tener un margen de crecimiento interesante. Creo que tiene experiencia en la administración pública, Ujú. eso también es un valor bastante importante, sobre todo en un contexto de crisis institucional y en un momento donde se necesita experiencia en gestión Por pública, supuesto. en materia de diseño y ejecución de políticas públicas, y ella en su hoja de vida tiene a su haber, por ejemplo, haber sido secretaria de la Administración Pública, haber Ujú, sido en su momento ministra de Trabajo encargada, haber sido legisladora. Creo que tiene un buen discurso también. ujú. Hoy que un poco más se empieza ya a visibilizar nacionalmente, creo que a muchos nos ha sorprendido gratamente escucharla bastante suelta. Habrá que ver cómo enfrenta escenarios comunicacionales más adversos, más Como el hostiles, debate. para saber el propio debate o medios de comunicación hegemónicos que Ah, ok, que claramente la van pues a tienen molestar y una la van a línea. fastidiar. Claro, que claramente tienen una línea editorial de derecha, conservadora, o una línea editorial que va a jugar a apuntalar determinadas candidaturas. Y creo que todos sabemos ya Sí, sí, a sí, qué sí. medios de comunicación Se nacionales están nos peleando. referimos. El Habrá que uno ver. está agarrando a Topic, el otro está agarrando a Otto. Ahí se están como peleando. Sí, sí, sí. Entonces veamos qué capacidad de respuesta argumentativa tiene para poder
disputar narrativamente esos espacios. Yo creo que debe ir a esos espacios, al contrario de lo que a veces consideran algunas personas. Yo creo que hay que ir y disputar esos marcos discursivos, tratar de instalar los marcos mentales del progresismo, de la izquierda en esos espacios, porque siempre será diferente ganar de local a ganar de De visitante, visitante, claro. porque ganar de visitante siempre te deja un sabor mucho más dulce y un nivel de Claro. recordación mucho más potente, sobre todo si ganas de visitante y ante un estadio lleno. Haciendo el símil o la metáfora, pues siempre será mucho más especial que te vaya muy bien en una entrevista, en un medio de comunicación opositor, adverso, antes que de pronto en un medio de comunicación donde tal vez te puedas sentir un poco más cómodo. Ahora, eso también implica riesgos, porque también no es pues que sean del todo eh, transparentes y neutrales el momento de recibirte en esos medios, Claro. porque a veces, y es feo lo que voy a decir, a veces uno no se sorprende de que le tengan preparadas mini emboscadas para Por tratar de supuesto, de hecho hacerle eso hacen. De hecho eso. resbalar o caerse. Entonces, Por creo eso que eso sí hay que es, tenerlo presente. claro, hay que tener cuidado. Homero Coronel dice acá, Nelson, saludos, un placer escuchar a Mauro, que nos da cátedra de política, siempre puntual con sus argumentos, nos dice Homero Coronel. Y por acá me dice Úrsula, que cada quien envía su granito de arena. Saludos Mauro y al gordito más hermoso del noticiero ecuatoriano. Estoy segura que con la RC, dice, estaremos mejor. Mauro, el tema de ir a estos lugares adversos, sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Ir a todos lados, pero lo que tú decías al final es cierto, porque hay quienes te guardan, te buscan y ya van con saña y alevosía. Y particularmente el hecho de no haber asistido a ciertos espacios, a veces no es que marca tu victoria o tu fracaso, no sé si me estoy haciendo entender, pero hay gente muy egocentrista, ¿no? Que dice, los periodistas particularmente, es que si no pasa por aquí pierde. No, yo he visto a muchos candidatos que no fueron a ciertos espacios y terminaron ganando las elecciones, pero sí hay que cuidar un poco la imagen de Luisa González. A propósito de la prensa, ¿viste la entrevista? Yo la vi por pedacitos, que la hizo Carlos Rojas a la candidata vicepresidenta de Otto. Justamente eso era lo que quería acotar, ya que estábamos hablando del rol de los medios de Ajá. comunicación. No vi completa, vi el extracto de minuto y Yo medio, también. básicamente esa parte donde le empieza a punzar, a hincar, a hostigar por el tema de haberle pedido un certificado o una carta de recomendación al expresidente Correa para que ella pueda postular a una beca que al final me parece se hace acreedora Sí, para sí, poder sí, sí. estudiar Qué bien. en Harvard. En Harvard. Mira, qué lamentable que se siga alimentando la polarización, los estigmas, el odio en nuestra sociedad, porque enfocarse en una entrevista que además es en televisión nacional, donde los tiempos son muy reducidos Así es. y donde cada minuto cuenta casi como si valiera oro, porque ese Así dicen. tiempo es irrecuperable en televisión nacional. Y en medio de una campaña presidencial, debería priorizarse los programas de gobierno, las propuestas, qué políticas públicas se pretende implementar. Si tú quieres poner como antecedente quién es el candidato o la candidata, cuál es su trayectoria, en qué se ha formado, cuál es su experiencia profesional, cuál es su visión ideológica, qué piensa sobre el rol del Estado, qué piensa sobre la sociedad, qué piensa sobre el mercado, en fin, pero se dedica única y exclusivamente a machetearle por una carta de recomendación. O sea, yo creo que al final del día le hacen un favor a la propia Revolución Ciudadana y al propio expresidente Correa porque le otorgan centralidad política. Claro. Es decir, le ponen en un sitial de preponderancia, al punto que mucha gente dirá, bueno, pues ha sido tan bueno el gobierno del expresidente Correa que hasta los candidatos de los opositores de hoy en día pues han pasado por las filas de la Revolución Ciudadana, pues, Y entraron a porque Harvard. si es que, claro, porque si es que
porque si es que habría sido un mal gobierno, pues no estarían agarrando a esos candidatos o candidatas que fueron servidores o servidoras públicas del presidente, en el gobierno, en la administración del presidente Correa, ¿verdad? Entonces, Claro. yo creo que al final del día, si piensan que le hacen un daño, yo creo que más bien terminan por equivocarse completamente, porque terminan por alimentar esa centralidad política, esa figura, ese liderazgo que es innegable del ex presidente Correa. Sin perjuicio de eso, me parece que el rol de los medios hegemónicos va a jugar un papel preponderante en esta campaña, sobre todo porque es una campaña súper corta. Yo creo que el debate, por ejemplo, va a ser trascendental. Creo que ahí sí se pueden definir muchas cosas, sobre todo en el post-debate. Claro. No tanto en el debate, no creo que la gente vaya a consumir masivamente el debate, sino el post-debate, es decir, estas famosas cápsulas, estos clips, estos videos chiquitos de 30 segundos, de máximo un minuto, de minuto y medio, sobre los momentos épicos Así es. del debate y quién pueda posicionarlos y jugar bajo, tal vez para utilizar una metáfora, bajo una estrategia de acupuntura electoral, es decir, saber dónde pinchar, en qué territorios difundir esos videos, esos clips, en qué redes sociales difundirlos prioritariamente. Creo que eso va a jugar un rol importante y obviamente pues que no les quepa ni les quede la menor duda de que los medios de comunicación hegemónicos van a intentar de construir narrativas por fuera de las intervenciones de los candidatos. Es decir, ya saldrán denuncias, Sí, sí, sí. saldrán Se está preparando. periodicazos, saldrán reportajes, para tratar de ensuciar a unos y tratar de posicionar a otros como los adalides de las libertades y de la democracia. Pero si algo deberían aprender de los últimos resultados es que definitivamente la prensa, a pesar de ser nacional, a pesar de ser hegemónica y de tener esta proyección, no terminaron convenciendo a la gente. Acuérdate, Mauro, el tema de la consulta popular de Guillermo Lasso, es decir, fue una victoria, por decirlo de alguna manera, de quienes sin necesidad de ir a estos medios se empujó y la gente hizo conciencia, ¿no? Hay un fenómeno ahí comunicacional, Mauro, que alguien debe analizarlo. ¿Crees tú que alguien debe investigarlo o seguimos ahí centrados en nuestras burbujas? No, yo creo que el resultado de la consulta popular es un buen precedente, tal como tú también lo planteas, porque al final del día, la labor, el trabajo, que de una o de otra manera, y lo digo modestamente, desempeñamos con actores como tú y con otros, digamos, medios de comunicación alternativos, personas que hacían opinión pública y los Sí. criterios que también en lo personal modestamente trataba de transmitir, me parece que al final del día se lograron posicionar, entre otras cuestiones, justamente porque ahora ya no solo se puede depender de esos medios hegemónicos, sino que también las redes sociales ha permitido Así construir es. esta especie de sujeto en red donde el contenido, los productos audiovisuales, comunicacionales, se transmiten de forma mucho más ágil, mucho más rápida. Podría darse un efecto similar esta vez y me parece que también existen plataformas que a veces no son del todo analizadas o estudiadas. Es decir, me parece que aún existe esta especie de castillo de marfil donde los medios de comunicación hegemónicos, si bien siguen siendo los más influyentes, eso yo creo que es O sea, así, por el tema pero nacional, ¿no? exacto, por la cobertura, porque además no solo tienen, digamos, el brazo o la palanca mediática de la televisión nacional, por poner un caso, sino que al mismo tiempo tienen sus cuentas oficiales en redes sociales. Ah, ok. Tienen su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, su cuenta de TikTok, su cuenta de Instagram, y en cada cuenta igual, a veces tienen cientos de miles y a veces hasta millones de seguidores. Ok. Entonces eso les permite amplificar también en los medios digitales los mismos relatos y narrativas que lo difunden en la vía tradicional. Pero eso no quita que existen otros canales distintos en términos ideológicos, en línea editorial, más plurales, yo diría que incluso más democráticos, que han logrado ir erosionando ese control hegemónico y como tú decías, pues creo que el tema de la consulta popular también fue clave. Lo que sí hay que tomar en cuenta, cierro con esto, es que ahora no se trata de una consulta popular donde había sí versus no.
quienes estaban por el sí, quienes estábamos por el no, sino que ahora, digamos, es un escenario más disperso con distintas opciones políticas y eso hace que se fragmente más el voto. No es un juego de suma cero, sí versus no, dos opciones, sino que ahora estamos hablando de 8 binomios presidenciales. Claro, ya totalmente inscritos. Hablando de consultas, Mauro, ¿qué va a pasar con la consulta del Choco Andino y del Yasuní? ¿Cuál es tu pensamiento ahí, tu criterio sobre este asunto? Otra cosita, para aclarar el panorama, ¿va a ser a nivel nacional la pregunta o creo que es en un sector nomás, ¿no? Exactamente. A ver, lo del Yasuní es a nivel nacional, la Ok. otra es únicamente acá en Pichincha, me parece, si es que no estoy equivocado, pero la del Yasuní es a nivel nacional. Lo que sí hay que tener claro que aún no existen datos respecto de la posición de la gente sobre el tema del Yasuní, por ejemplo. Ajá, Pero esto es desinformación. mera intuición mía, tal vez me equivoco. Mi intuición, mi instinto me dice que probablemente la mayoría de gente se sume a respaldar y apoyar el tema de mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní. No, Yo creo que estas causas ecologistas se han expandido bastante, principalmente entre los sectores más jóvenes. Hoy le escuchaba precisamente al Pichi Pérez, quien es dueño de la empresa de investigación pública Clima Social, y él decía, por ejemplo, que en el año 2016, que me parece fue el auge sobre todo de esta ola ecológica que la lideraron en su momento los Yasunidos, en ese momento tuvo bastante apoyo. Probablemente, digo probablemente porque aún no existen datos al respecto, eso se mantenga. Mi intuición me dice que es probable que sea así, pero repito, sería bueno ver datos para poder cerciorarse y no especular. lo que pasa es que el debate está centrado en los candidatos y la verdad que yo pensaba que era hoy, mira, la ignorancia y la falta de información y también no se está hablando. Yo pensaba que eso era nomás en Quito, ahí nomás, y que iban a votar esto nomás, que no me iban a preguntar a mí, o sea que me van a preguntar a mí, sí o no. Correcto, Yo tengo que correcto. votar sí o no, Lo- por eso. Exactamente, tal cual, sí Chis. o no. Así es. Bueno, Y yo recomiendo que lean un artículo que publicó hoy en Kill City Inti Gronenberg, el Inti, saludo para científico. Inti. Inti Gronenberg, mi buen amigo, igual le envío un abrazo enorme, así que sugiero a la gente que lean ese artículo. Él está a favor de que se mantenga el petróleo bajo tierra y él habla, por supuesto, desde una formación profesional eh, de alto nivel, porque él incluso pues es un Claro, científico, él claro, tiene un investigador. PhD, es Así un es. investigador, es PhD en justamente en estas áreas, en estos temas de conservación ecológica, de reutilización de desechos, de reciclaje, en fin. Y él ahí aporta varios datos y varios elementos interesantes para tenerlos en cuenta. Sí, porque básicamente este debate que es bastante interesante tiene que tener algún argumento más profundo, porque si tú me preguntas a mí, yo digo, a ver, a ver, si dejamos el petróleo ahí, no agarramos billete, ¿verdad? No hay plata. O sea, Exactamente, ya, y si la exactamente. plata se necesita, ¿cómo la recuperamos? O si no es necesario y si nos mantenemos con los niveles de ingreso que tenemos actualmente, podemos sobrevivir, bacán. Y si no, ¿cómo hacemos? Porque somos un país que realmente necesitamos ingresos. Por eso digo, Mauro, de pronto desde la ignorancia, y es chévere que, por ejemplo, Inti nos aporte con ese tipo de criterios. Alberto Torres dice, saludos, es difícil ver los dos lados de la política. Hablando claro, es un medio de información. No tolero ver odio, no puedo ver el otro lado de la noticia, solo veo lo que quiero y creo que ese es el error de muchos. Puede ser, no puede ser. Al final, Mauro, cada quien ve lo que quiere, ¿no? Y donde se identifica. Permíteme hasta tanto enviar un saludo cordial para don Bolívar Chiriboga, quien nos ve todos los días jueves. Nos visitó ahí en el estudio jurídico, así que un abrazo y un saludo cordial para don Bolívar Chiriboga. Así que un abrazo enorme para él y bueno, pues que nos siga mirando ahí todos los jueves a Qué través chévere. de tu programa y de los espacios de conversación que tenemos. Mira, sobre el tema del Yasuní, sin duda es un tema complejo, sensible, pero también profundamente técnico. Yo de lo que he podido Ok. leer, de lo que Inti, por ejemplo, explicaba y de lo que el propio gobierno nacional en su momento ha dicho, las reservas de petróleo que existen ahí no sería un petróleo de
de alta calidad, Ok, sino que es un petróleo que necesitaría un tratamiento y un procesamiento, una refinación mucho más técnica, si tú quieres, espero no utilizar términos inadecuados, y eso reduce las posibilidades de obtener verdaderas utilidades o verdaderas ganancias. Consecuentemente, no es que el Estado recibiría los ingentes ingresos económicos que se presumía en un primer momento se podían generar claro. a través de las reservas que existen en el Yasuní, producto, reitero, de las declaraciones de voceros del propio gobierno, dentro de ellos, pues el propio Santos Alvite como ministro de Energía, que no es un crudo de buena calidad y que tiene mayores penalizaciones en el mercado internacional y que evidentemente pues el daño, el costo ambiental sería mayor al rédito o al beneficio económico que podríamos obtener de la explotación de estos pozos. Por eso yo digo, creo que es importante informarse con gente Claro, que claro. conozca, que sepa de la materia para poder hacernos un juicio mucho más importante, porque también es verdad algo que tú decías. Cuando alguien nos dice, bueno, dejemos de extraer estos recursos naturales no renovables de este territorio para proteger la naturaleza, que todos coincidimos y estamos de acuerdo en que hay que protegerla y cuidarla porque nos enfrentamos al cambio No, climático, la claro, emisión de gases de efecto invernadero, una serie de desastres naturales que hoy son resultado de esos temas, al mismo tiempo también nos preguntamos, bueno, en sociedades tan desiguales, tan pobres como las latinoamericanas y hoy por hoy también la ecuatoriana, ¿de dónde vamos a suplantar esos recursos que probablemente dejemos de percibir como resultado de la no explotación de recursos naturales no renovables? Entonces siempre igual creo que el hay que tema de la tratar de minería, tener ¿no? un equilibrio en ambas cuestiones. Claro, por acá te preguntan, Mauro, ¿en qué quedó el tema de la asamblea? Dice, ¿va o no va? La gente está No, no, no preocupada. voy. No voy de candidato, así que bueno, pues ahí seguimos tranquilos desde nuestro espacio, así que dedicado a la academia este momento, a dar clases ahí en mi querida y amada Universidad Politécnica Salesiana y por supuesto también a la actividad profesional en el estudio jurídico con mi padre. Aprovecho ahí para mandarme una cuñita, Por favor, cualquier consulta, ¿dónde está cualquier ubicada? asesoría. Está ubicada la oficina en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, séptimo piso, oficina 704. Nombre, En el bloque B, Andino Abogados Asociados y vea el usted. número de celular, el 098-405-9814. 098-405-9814. Eso sí, el único favor que les pido, como evidentemente, pues uno también tiene que tratar de llevar un plato de comida a la mesa, pues que evidentemente, pues cualquier consulta no nos resentimos si es que quieren hacer el favor de pagar el valor de esa consulta profesional como todo servicio. Así como cuando usted va al médico, pues evidentemente también donde el abogado usted tiene que pagar por la consulta. Así que, Este así va. que eso es el único pedido, porque si no cada vez voy a estar más flaquito y yo quiero estar un poquito más rellenito como está mi amigo Nelson, nada más. A ver, aguanta, aguanta. A ver, la gente sabe que tiene que pagar, no que se me va a hacer, no se me va a hacer el sabido, no que vamos, ay, dice, vámonos a la oficina de Mauro, llevémosle comprando unas mandarinas, dice, ay, Mauro, te cuento, Mauro, lo que me pasa. A ver. ¿Qué te cuento lo que me pasa? Ni las polainas, tienes que pagar la O consulta. sea, si se trata de una persona o de una familia de escasos recursos económicos, créeme que de todo corazón le ayudamos y le Ah, ya, brindamos ok, la perfecto. orientación profesional. Pero evidentemente, en términos generales, pues obviamente como toda actividad profesional, pues cualquier servicio tiene que ser remunerado de manera justa, nada más. Por supuesto, así tiene que ser. Todo tiene que ser así. Mauro, la campaña que es tan corta, porque definitivamente es recontra de corta, creo que son 7 días. ¿Crees tú que van a avanzar a poder recorrer territorio? Y te traslado esto a estos candidatos que no han tenido presencia. Lo de Topic se está diluyendo, ¿ah? No sé si te has dado cuenta, pero ya como que fue la cervecita y ya se está desinflando. Ahí es cuando interviene el proyecto político que lo sostiene. Mira, sin duda es una campaña atípica, muy corta, 7 días en términos formales, pero eso no quita que ya desde ahora pues los candidatos estén haciendo campaña de manera
extraoficial, porque nadie les impide que ellos sigan recorriendo las provincias, los territorios. Además, el tema de las redes sociales es un área casi que inexpugnable para la regulación Es bien legal, es jodido. decir, para evitar que se empiece a desarrollar actividades de pre-campaña, porque basta con que se elabore un video, una pequeña pieza o producto audiovisual y se lo empiece a correr desde cualquier cuenta no oficial del candidato o candidata, que simplemente pues ese candidato o esa candidata podría decir yo no la hice. Eso fue Exactamente. iniciativa particular de un militante, de un ciudadano que creía en mi propuesta, en nuestro plan de gobierno y yo no me puedo hacer cargo de eso. Ujú. Entonces, incluso controlar el gasto o el límite del gasto electoral en una campaña en redes sociales o en el Internet en general es bastante complicado. Basta recordar lo que se gastó Guillermo Lazo Sí, claro, mucho dinero. en redes sociales. Se gastó más de $200,000, me parece que solo en Facebook, ¿ah? Ajá. Solo en Facebook me parece que se gastó más de $200,000. Ya hasta en la sopa se le veía a uno en el 2021. Tú Claro. entrabas al YouTube y te aparecía la propaganda de él. Entrabas al Google y te aparecía la Sí, propaganda sí, de él. sí. O sea, era invasivo a más no poder. Entonces, claro, entrar a regular el tema de las redes sociales para limitar la pre-campaña e imputarle al gasto electoral, eso siempre será Jodido. muy, muy complicado, pero yo Ujú. creo que allá van a apuntar todas las organizaciones políticas, la disputa en los medios digitales y por supuesto la disputa en los medios tradicionales y ahí van a sacar ventaja las estructuras más organizadas. Ujú. La Revolución Ciudadana, los socialcristianos, evidentemente, aunque hayan perdido territorios importantes, yo creo que en la costa, sobre todo, sí van a tener ahí una estructura todavía de alguna manera consistente para Ujú. movilizarse, pero los demás yo sí les veo eh, abiertamente desorganizados Ujú. porque no tienen estructura partidaria que los sostenga. Si te fijas, el resto de candidatos, incluyendo Topi, son Sí, candidatos prestados, sí. que nunca han militado en esas organizaciones políticas. Yo te aseguro que todos ellos no conocerán ni a la tercera parte de los candidatos que van a correr para asambleístas provinciales por los partidos y movimientos que ellos les auspician. Te Imagínate. aseguro, o sea, te aseguro, pero te doy mi cabezota, que es bastante, te aseguro que no les conocerán. ¿Por qué? Porque son candidatos que han alquilado movimientos y partidos políticos, que no han militado en ellos, o son advenedizos, candidatos que de la noche a la mañana dicen, bueno, como yo quiero el poder por el poder como sea, entonces no importa que ahora yo aparezca vestido de este color, con esta camiseta, y de pronto les ponen ahí el listado y les dicen, estos son los candidatos de la lista para asambleístas. Se Empiezan acabó. a leer y ni les conocieron, o sea, nunca ni han hablado con ellos. Y eso genera serios problemas luego cuando obtienen un número interesante de escaños, porque esos asambleístas son tránsfugas de la política, a los 15 días se van a otro partido, se van con el ejecutivo de turno, como sucedió con Lazo, etcétera. Eso genera serios problemas. Sí, totalmente. Eso, y eso es algo que se está evidenciando con Topic particularmente porque tiene varios grupos que lo están apoyando y no sabemos por dónde vendrán los asambleístas. Mauro Andino, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros, por conversar, por hablar, porque es necesario siempre hacerlo. Para despedirnos, ¿qué tanto le ves a Luisa en una posible victoria? ¿Qué tanto chance le das a Luisa? Yo creo que la RC tiene que intentar ampliar su base electoral en términos de incorporar determinadas causas al discurso político De Luisa. que tal vez durante los últimos años no han sido considerados. Por ejemplo, me parece que en términos ambientales y ecológicos, la RC debe tener una posición clara. Ok. Yo creo que algunos candidatos a la presidencia van a tratar de apoderarse de la propuesta del Yasuní. Mira, el mismo Villavicencio ya estaba queriendo revestirse de este aura de ecologista ahora él y andaba enarbolando este discurso. Yacu, ni se diga, él Claro. siempre ha tratado de construir esa retórica de ecologista y yo creo que la RC tiene que hay que incorporar algo en su marco discursivo respecto de la ecología del medio ambiente y tomar una posición clara al respecto. Creo también que además
o más allá, más bien dicho, más allá de la posición de Luisa González, que es muy respetable. Yo no comparto, por ejemplo, lo que ella en su momento manifestó respecto de la despenalización del aborto, pero fíjate tú que eso también al mismo tiempo es de alguna manera interesante porque significa que no es que existe homogeneidad absoluta, sino que se puede también discrepar en algunas cuestiones, pero más allá de eso, creo que sí sería interesante que deje absolutamente claro, por ejemplo, que ella, más allá de tener su posición personal, que es legítima, Ujú. ¿sí? Aunque uno no la pueda compartir en ese aspecto, que ella deje absolutamente claro que ella va a respetar eso, porque ya hay un pronunciamiento de la Es Corte ley. Constitucional. Exacto, hay una sentencia de la Corte que además no se puede actuar de manera regresiva en materia de derechos. ¿Para qué? Para dejar en firme cualquier duda que determinados grupos pueden pretender Claro, instalar claro, en el claro. sentido de que, claro, como ella estuvo en contra, si Va a llega a querer ser tumbar eso. presidenta, va a intentar tumbar eso o retroceder en materia de derechos. Yo creo que es importante que ella deje sentado estos aspectos y sobre todo me parece que tiene que evidenciar el éxito de la Revolución Ciudadana en términos de gestión pública, lo que Claro. fue el gobierno del presidente Correa, los 10 años de la Revolución Ciudadana, los logros sociales, los avances que existieron innegables en materia de educación, en materia de salud, en materia de obra pública, en materia de seguridad ciudadana. O sea, creo que hay que explotar eso porque además son hechos reales que no se están inventando, están ahí, son latentes. Y creo que ahí hay hasta cierto punto autoridad moral para poder hablar Ujú, sobre eso, porque ujú. no estás ofreciendo hacer algo, sino que le estás diciendo a la gente, ya hicimos eso y ahora lo vamos a volver a hacer igual y mejor. Y Ujú. creo que ese debe ser uno de los marcos discursivos que hay que plantearlos y demostrar que el Estado juega un rol importante, no absoluto, pero sí importante para garantizar los derechos económicos y sociales de la gente, a diferencia de los adversarios políticos de la RC, que muchos de ellos estuvieron aliados a Lazo y que son copartícipes de la implementación de un modelo de austeridad, de un austericidio Que económico no, que así terminó por es. liquidar las Ujú. instituciones, por La liquidar el desolvieron. rol del Estado, y eso nos ha llevado a la catástrofe que hoy vivimos, en particular en materia de inseguridad. Así es. Gracias. León A. Guzmán dice saludos desde Nueva York. Nelson y Mauro por informar con veracidad a los migrantes. Aquí hay gran apoyo para Correa Glass y la RC, lista 5. Mauro, gracias. Nos vemos la próxima semana. Abrazo enorme, querido Nelson. Chao, chao. Saludo para todos. Muy bien, amigos, ahí estuvo Mauro Andino como todos los jueves para que ustedes no se me digan que no conozco, que no viene Mauro. Gracias, pillolincillos.